Hola, continuamos en la secta Lleva, donde estamos haciendo un resumen de los principales estudios presentados en el Congreso Americano de la ACC. A continuación os voy a presentar el estudio de Loastar, en el que se comparan dos tipos de estrategias de tratamiento con estatinas, uno dirigido en función de objetivo de LDL y otro con estatinas de alta intensidad en pacientes con enfermedad coronaria. Como sabemos, las estatinas tienen un papel fundamental en la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Sin embargo, en la práctica clínica existen diferentes técnicas o formas de aplicar el tratamiento con estas estatinas. Por un lado, la guía americana del 2013 establece una recomendación de estatinas de alta intensidad, mientras que la guía europea del 2019 se enfoca más en un objetivo de LDL por debajo de 55 o una reducción del 50% del LDL basal. Dado que no existen ensayos clínicos que comprueben o que hagan cuál de estas dos estrategias son mejores, los autores de este estudio tuvieron como objetivo comparar la seguridad y eficacia de dos tipos de estrategias en pacientes en prevención secundaria. Para ello realizaron un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de no inferioridad. Se incluyeron 4.400 pacientes que tenían que tener todos ellos un diagnóstico clínico de enfermedad arterial coronaria, bien fuese angina estable o inestable o síndrome coronario agudo, y durante un seguimiento de 3 años aleatorizaron a pacientes a dos tipos de estrategia. Una de ellas era el tratamiento fijo con una estatina de alta intensidad, que podía ser atorvastatina de 40 o rosuvastatina de 20, y el grupo experimental, que era un tratamiento dirigido en función de los objetivos de LDL que los establecieron de 50 a 70. Aquellos pacientes que no tenían tratamiento previo con estatinas les pusieron una estatina de intensidad moderada, que podía ser atorvastatina de 20 o rosuvastatina de 10, y aquellos que tenían una estatina anteriormente se fijaron en función del LDL basal. Si estaba por debajo de 70 mantenían esa intensidad de estatina, y si estaban por encima de 70 aumentaban la intensidad. Durante el seguimiento, si los pacientes bajaban esos niveles de LDL por debajo de 50, bajaban la intensidad de la estatina. Si se mantenían en el objetivo, mantenían la intensidad, y si aumentaba por encima de 70, aumentaban también la intensidad de la estatina. El resultado primario fue un compuesto de muerte por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o revascularización percutánea. Y entre los resultados secundarios, como interesantes, pues la nueva aparición de diabetes mellitus o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los resultados fueron los siguientes. En cuanto a las características basales, no difirieron entre ambos grupos y tuvieron una edad media de 65 años, un 28% fueron mujeres y el 25% de los pacientes tenían ya o estaban tomando previamente al estudio una estatina de alta intensidad. Como podéis ver en el primer cuadro, en el tratamiento con estatinas dirigido según objetivo de LDL, el 54% de los pacientes tomaron una estatina de alta intensidad y el 43% una estatina de moderada intensidad. Cuando vemos a lo largo de todo el seguimiento qué porcentaje hubo de pacientes con un cambio en la intensidad de la estatina, vemos que aproximadamente el 75% de los pacientes mantuvieron la misma intensidad de la estatina. Además, en la siguiente diapositiva podemos ver en el primer cuadro, en la primera imagen, que los niveles de LDL que se alcanzaron por debajo de 70 miligramos de decilitro durante todo el periodo de estudio fue en torno al 55-60%. Objetivándose en los primeros meses una mayor proporción de pacientes que alcanzaron ese objetivo en el grupo de estatinas de intensidad alta frente a los de estatina dirigida según objetivos de LDL. Sin embargo, vemos que al final del seguimiento los dos grupos eran similares. Y en cuanto al endpoint primario, podemos objetivar que el combinado de muerte e infarto, accidente cerebrovascular y revascularización percutánea fue similar en las dos estrategias de tratamiento.
y la estrategia de tratamiento dirigido fue no inferior a la estrategia fija de estatinas de alta intensidad. Además, en los criterios de valoración secundarios tampoco difirieron estadísticamente en ninguno de los dos grupos. Así que, como conclusión, los autores explican que entre los pacientes con enfermedad arterial coronaria, la estrategia de tratamiento dirigido al objetivo de LDL no fue inferior a la estrategia de estatinas de alta intensidad. Estos hallazgos respaldan el poder utilizar este tipo de estrategia y que pueda permitir un enfoque un poco más personalizado, teniendo en cuenta la variabilidad que existe en cada paciente en cuanto a la respuesta que tienen a las estatinas. Continuamos con la SEC-TELLEVA.